cómo es la solución para ese caso, considerando el orden de la ecuación diferencial. Veíamos la ecuación de primer orden, la resolvimos y teníamos que la exponencial genera a la solución general. De ahí en adelante proponíamos que la solución fuera de forma exponencial, es decir, e elevado a una constante por x. Y al sustituir en la ecuación diferencial llegábamos a lo que era la ecuación auxiliar o característica, la cual era una ecuación de álgebra elemental. Vimos que al resolver la ecuación de segundo grado, se tenían 3 casos para la solución o para las soluciones. Que era el primero, eran raíces reales distintas. Segundo caso, raíces reales repetidas. Tercer caso, raíces complejas. Luego veíamos también qué ocurre cuando tenemos una ecuación de tercer orden o de cuarto orden. Y para esos casos, la solución presenta términos similares a los que vimos para la ecuación de segundo orden. Es decir, todo se basaba en la ecuación de segundo orden. Bien, eso fue lo que vimos en la clase pasada. También se les quedó de tarea leer lo que es la teoría preliminar. ¿Sí revisaron esa teoría preliminar? Yo no, profe. La verdad no, profe. Tuvimos un examen bueno, hace ratito y la verdad estuve estudiando para el otro examen, ya no me dio tiempo. ¿Y cuándo van a tener tiempo? Un ratito, profe. ¿Al ratito? Bueno. Sí, la leemos ahorita. Sí, pues ya pasó el examen. Sí, está bien. Bueno. Lo que vamos a ver hoy trata acerca un poco de esa teoría preliminar en cuanto a ejemplos. Vamos a ver lo que es un problema de valor inicial que ya habíamos visto desde la unidad 1, pero también veremos lo que es un problema de valor en la frontera. Cuando resolvemos una ecuación diferencial y consideramos condiciones y estas condiciones están dadas en el mismo punto, se tiene que este es un problema de valor inicial. Pero puede ocurrir que se tenga una ecuación diferencial y que las condiciones estén dadas en 2 puntos diferentes. Entonces, ese sería un problema de valor en la frontera. Veíamos en la unidad 1 que un problema de valor inicial siempre tiene solución y la solución es única bajo condiciones de continuidad. Para el caso de un problema de valor en la frontera, puede ocurrir que la ecuación tenga solución y que sea única. Pero también puede ocurrir que la ecuación tenga infinitas soluciones o que la ecuación no tenga solución. Entonces, en el caso de un problema de valor en la frontera, no hay nada que garantice la existencia o no de una solución. A diferencia del problema de valor inicial, que en el caso del problema de valor inicial lo que se requiere es nada más que haya continuidad con algunas funciones. Bien, entonces les voy a compartir la presentación y vamos a ver estos ejemplos. Después de ver los ejemplos de problema de valor inicial y problema de valor en la frontera, analizaremos el caso cuando la ecuación es no homogénea.
Bien, entonces tenemos el primer ejemplo que dice resuelva la ecuación diferencial 4 por la segunda derivada de y más 4 por la primera derivada de y más 17y igual a 0. Con las condiciones de que y en 0 es igual a menos 1 y la derivada de y en 0 es igual a 2. Entonces vamos a resolver este problema de valor inicial. Y lo primero que hacemos es pasar a la ecuación auxiliar o característica haciendo y igual a e a la rx. Recuerden que cuando hacemos y igual a e a la rx y sustituimos en la ecuación diferencial, lo que obtenemos es una ecuación de álgebra elemental. En este caso, la ecuación es 4r cuadrada más 4r más 17 igual a 0. Y luego, pues tenemos que resolver esta ecuación auxiliar. Tenemos 4r cuadrada más 4r más 17 igual a 0, que es una ecuación de segundo grado. Entonces la puedo resolver aplicando la fórmula general. Al aplicar la fórmula general nos queda que r es igual a menos 4 más menos raíz de 4 al cuadrado menos 4 por 4 por 17 y todo sobre 2 por 4. Entonces esto es igual a menos 4 más menos raíz de 16 menos 272. Todo sobre 8. Entonces tenemos que esto es igual a menos 4 más menos raíz de menos 256 sobre 8. De donde se obtiene menos 4 más menos 16 por i sobre 8. Y separando nos queda menos 4 entre 8 es menos 1/2 más menos 16 entre 8 es 2. 2 por i. Entonces alfa es igual a menos 1/2 y beta es igual a 2. Y así nos queda entonces la solución de la ecuación de segundo grado. Entonces la solución general la voy a representar como y igual a c1 por e a la menos 1/2 de x por el coseno de 2x más c sub 2 por e a la menos 1/2 de x por el seno de 2x. Entonces ya tengo la solución de la ecuación. Ahora debo de sustituir las condiciones iniciales. La primera condición está dada en y en 0 igual a menos 1. La segunda condición está dada en la derivada de y. Derivada de y en 0 igual a 2. Entonces ya tengo y, ahora necesito para poder aplicar las condiciones, necesito calcular la derivada de y. Calculamos la derivada de y. La derivada de y es c1 por menos 1/2 por e a la menos 1/2 de x por el coseno de 2x. Estoy derivando el primer término, el primer sumando, pero como tengo el producto de dos funciones, aplico regla del producto. Derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera. Entonces la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, que sería menos 1/2. Y esto por coseno de 2x. Luego derivo coseno de 2x, me queda menos seno de 2x por la derivada de 2x, que es 2. Entonces tenemos 2c1 por e a la menos 1/2 de x por el seno de 2x. Luego es más c2, ahora derivo el segundo término de la suma, igual aplicando regla del producto, queda c sub 2 que multiplica a menos 1/2 por e a la menos 1/2 por x, por el seno de 2x. Luego más, ahora derivo seno, su derivada es coseno por 2. Entonces me queda 2
C2 por E a la menos 1 medio de X por coseno de 2X. Entonces ya tengo la función y su derivada. Ahora voy a sustituir las condiciones iniciales. Sabemos que y en 0 es igual a 1. Entonces evalúo la función y con x igual a 0. Y el resultado lo igualo a menos 1. Entonces tenemos C1 por E a la menos 1 medio por 0 por coseno de 2 por 0 más C2 por E a la menos 1 medio por 0 por el seno de 2 por 0. Y bueno, cuando evaluamos sabemos que E a la 0 es 1, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces el segundo término de la suma, el segundo sumando, este se vuelve 0, ya que tengo seno de 0 y seno de 0 es 0. Y como E a la 0 y coseno de 0 es 1, entonces me queda C1 más 0, C2. Es decir, me queda C1 y esto es igual a menos 1. Entonces ya tengo el valor de la primera constante. C1 igual a menos 1. Ahora utilizo la segunda condición. Y en 0 es igual a 2. Perdón, la derivada de y en 0 es igual a 2. Sustituimos en la derivada de y el valor de x igual a 0. Y lo que resulte lo igualo a 2. Entonces me queda menos 1 medio de C1 por E a la menos 1 medio por 0. Por coseno de 2 por 0. Luego es menos 2C1 por E a la menos 1 medio por 0 por el seno de 2 por 0. Menos 1 medio de C sub 2 por E a la menos 1 medio por 0 por el seno de 2 por 0. Más 12,2 por E a la menos 1 medio por 0 por el coseno de 2 por 0. Y esto lo igualo a 2. Y luego simplifico, sabemos que seno de 0 es 0, este término se elimina, este también se elimina. Y solo queda el primero y el último de los términos. Bien, y luego tenemos que E a la 0 es 1 y coseno de 0 también es 1. Nos va a quedar entonces menos 1 medio de C1 más 12,2 más 12,2. Y eso igual a 2. Entonces tenemos menos 1 medio. Creo que aquí falta un menos, déjeme ver. Ajá, este sería, ya. Sí, tengo acá menos 1 medio por C1 más 12,2 igual a 2. Eso es lo que nos queda. Pero ya tenemos el valor de C1. C1 vale menos 1. Entonces, menos 1 medio por menos 1 me queda 1 medio. 1 medio más 12,2. Y eso debe de ser igual a 2. El 1 medio lo paso restando, me queda 2, me queda 12,2 es igual a 2 menos 1 medio que serían 3 medios. Y luego el 2 que está multiplicando a C2 lo paso dividiendo y queda C2 igual a 3 cuartos. Y este es el valor de C sub 2. Y en este caso, entonces ya tengo el valor de C1 y el valor de C2. Ahora lo que sigue es sustituir en la solución general. Por lo tanto, la solución particular es y igual a
C1, que sería menos 1, por E a la menos 1 medio de X por coseno de 2X. Más C2, que es 3 cuartos de E a la menos 1 medio por el seno de 2X. Y sacando factor común vamos a tener que Y es igual a E a la menos 1 medio de X, que multiplica a menos coseno de 2X, más 3 cuartos por el seno de 2X. Y así llegamos a la solución particular. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí. Para el caso de una ecuación de segundo grado, después de sustituir las condiciones iniciales, lo que obtengo es un sistema de ecuaciones de 2 por 2 en el caso de una ecuación de segundo orden. Para una ecuación de segundo orden, al tener dos constantes y considerar dos condiciones, entonces llegamos a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y luego, pues se tiene que resolver ese sistema. Y al resolverlo, entonces obtenemos los valores de las constantes. Bien, y al parecer está todo claro, ¿verdad? Profe, nada más, ahí al sustituir las condiciones iniciales, siempre va a ser, bueno, por ejemplo, en el Y' primero utilizamos la solución general primero Y y después sustituimos en la derivada. Así es, sí. Sí, primero en la función, luego en su derivada, también dependiendo de las condiciones que se tengan. Ok, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos. En el segundo ejemplo tenemos, resuelva la ecuación diferencial, segunda derivada de Y, menos 10 por la primera derivada de Y, más 25Y igual a 0. Y ahora tenemos estas condiciones. Y en 0 es igual a 1. Y Y en 1 es igual a 0. Entonces tengo dos condiciones, pero están dadas en puntos diferentes. La primera condición es en 0, la segunda es en 1. Y en 0 igual a 1, Y en 1 igual a 0. Como verán, también están dadas solo en términos de Y, no de su derivada, como en el ejemplo anterior. Bien, entonces, para resolver la ecuación diferencial, pasamos a la ecuación auxiliar o característica, haciendo Y igual a E a la Rx. Entonces, tengo la ecuación diferencial, segunda derivada de Y, más menos 10 por la primera derivada de Y, más 25Y igual a 0. Entonces, la ecuación auxiliar o característica sería R cuadrada menos 10R más 25 igual a 0. ¿De dónde esto lo puedo factorizar como R menos 5 al cuadrado igual a 0? Saco raíz en ambos lados, queda R menos 5 igual a 0. Entonces, R debe de ser igual a 5. Y entonces la solución general es Y igual a C1 por E a la 5X más C2 por X por E a la 5X.
Si recuerdan, cada vez que se repite la solución, se debe de, cada vez que se repiten o que son, o que son soluciones iguales o repetidas para el caso de una ecuación de segundo grado, entonces, en cuanto a la solución de la ecuación diferencial, se pone la constante multiplicando a, en este caso, e a la 5x. Y luego sería más c2, y ahora en lugar de poner la función otra vez e a la 5x, ponemos x por e a la 5x. Esto es, cada vez que se repitan las soluciones, debo de multiplicar por x. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es sustituir las condiciones en la frontera para determinar la solución particular. Las soluciones, las condiciones en la frontera son y en 0 igual a 1 y y en 1 igual a 0. Y en 0 igual a 1 significa que x vale 0 y y vale 1. Entonces sustituimos en la función, en la solución general, evaluamos y en 0, nos queda c1 por e a la 5 por 0, más c2 por 0 por e a la 5 por 0. Y esto tiene que ser igual a 1. Pero entonces se tiene que C1 es igual a 1. Aquí, como tengo un 0 multiplicando, este término se hace 0. E a la 0 es 1, entonces solo queda C1. C1 es igual a 1. Ahora utilizamos la otra condición, y en 1 igual a 0. Evaluamos la función y cuando x vale 1 y nos queda c1 por e a la 5 por 1 más c2 por 1 por e a la 5 por 1. Y esto igual a 0. Pero tenemos entonces que como c1 vale 1, nos queda 1 por e a la 5 y eso nos da como resultado e a la 5. Luego más c2 por 1 y esto de aquí me representa e a la 5. Entonces queda e a la 5 por c2 y esto debe de ser igual a 0. Pero entonces de aquí puedo despejar a c sub 2. Paso el e a la 5 del otro lado restando y luego el e a la 5 dividiendo. Y entonces nos queda que C2 es igual a menos 1. El e a la 5 pasó restando y luego este e a la 5 pasa también dividiendo. Por lo tanto, la solución particular es y igual a C1 que es 1 por e a la 5x. Luego es más C2 que es menos 1, quedaría menos x por e a la 5x. Y entonces de esta forma obtenemos lo que es la solución para el caso de valores en la frontera. Para el caso de un problema de valores en la frontera. Profe, yo tengo una duda. Sí. En la última parte, en la de E5 más E5 por C2, ¿por qué queda 1? Bueno, ¿por qué nos da menos 1? Despejo a C2, este a la 5, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. No. Sumando. Está sumando, pasa restando. Entonces queda e a la 5 por C2 igual a e a la 5.
a menos e a la 5. Ajá, entonces este e a la 5 pasa restando. Ajá, pasa restando. Queda e a la 5 por C2 igual a menos e a la 5. Y luego este e a la 5 que multiplica C2 pasa dividiendo. Entonces nos queda que C2 es igual a menos e a la 5 sobre e a la 5. Y de ahí obtenemos que C2 es igual a menos 1. ¿Sí? Sí, profe, ya quedó claro, gracias. Bueno, ahora vamos a ver el método de coeficientes indeterminados para resolver una ecuación diferencial lineal de enésimo orden con coeficientes constantes no homogénea. Eso es lo que sigue ahora. Entonces, dice, ahora analizaremos el caso cuando tenemos una ecuación diferencial lineal no homogénea de grado n, con coeficientes constantes. Es decir, de la forma a sub n por la derivada de orden n de y más a sub n menos 1 por la derivada de orden n menos 1 de y más etcétera más a sub 1 por la derivada de y con respecto a x más a sub 0 por y igual a g de x. Bien, de acuerdo a la teoría preliminar, sabemos que la solución general es de la forma y igual a y sub c más y sub p, donde y sub c es la solución general de la homogénea asociada. Y y sub p es una solución particular de la no homogénea. Bien, entonces, de esta forma va a ser la solución general en el caso de una ecuación no homogénea. Y y sub c ya la sabemos calcular. Dice que y sub c es la solución general de la homogénea asociada. Entonces, esta función ya sé cómo calcularla. Y lo que me faltaría sería y sub p. Pero para y sub p vamos a utilizar este método de coeficientes indeterminados. Entonces, para determinar y sub p, utilizaremos el método de coeficientes indeterminados. La idea fundamental detrás de este método es una conjetura acerca de la forma de y sub p. En realidad es una intuición educada. Es decir, que nos vamos a fijar simplemente cómo es la función g de x para proponer de la misma forma a y sub p. Nos dice, motivada por las clases de funciones que forman la función de entrada, g de x. Ajá, entonces nos fijamos dependiendo cómo es g de x y de la misma forma voy a proponer la solución y sub p, que es una solución particular. Ahora, este método tiene ciertas limitantes. Este método no lo puedo aplicar para cualquier función g de x. Tenemos aquí lo siguiente. El método general solo aplica cuando g de x es una función constante, polinomial, exponencial, seno o coseno o sumas finitas
y productos de estas funciones. Solo en esos casos puedo utilizar este método de coeficientes indeterminados. Cuando g de x es una función constante o bien una función polinomial o una función exponencial o seno o coseno, o sumas y productos de estas funciones. Esa es la restricción entonces que tiene este método. No es un método general, nos sirve solo cuando el g de x es de cierta forma. Cuando la función g de x es una función constante o un polinomio o una exponencial o un seno o coseno. Nada más. ¿Y en qué consiste el método? El método consiste en proponer a y sub p y la vamos a proponer de acuerdo a cómo es g de x. Si g de x es una función constante, voy a proponer que y sub p también sea una función constante. Si g de x es una función polinomial de grado n, voy a proponer que g de x sea también una función exponencial de grado n. Entonces, todo va a depender de cómo es g de x. Y vamos a proponer a y sub p de la misma forma que tiene g de x. Luego voy a sustituir esa función y sub p en la ecuación diferencial y voy a establecer condiciones para sus coeficientes. De hecho, voy a igualar coeficiente a coeficiente y lo que voy a obtener es un sistema de ecuaciones lineales que puedo resolver con cualquiera de los métodos que vieron en álgebra lineal. Bien, entonces el método consiste en proponer la solución y sub p de la misma forma que tiene g de x. Luego sustituirla en la ecuación diferencial y determinar los coeficientes. Y para proponer a y sub p, puedo apoyarme de esta tabla. En esta tabla tenemos en una columna g de x y en otra columna forma de y sub p. Y entonces tenemos lo siguiente, que si g de x es una función, es la función constante 1 o cualquier constante, entonces la solución de y sub p, entonces la forma de y sub p, es decir, la solución y sub p, va a ser y sub p igual a, donde a me representa una constante. Si tenemos que g de x es un polinomio de primer grado, entonces y sub p se propone también como un polinomio de primer grado. Si g de x es un polinomio de segundo grado, entonces y sub p se propone también como un polinomio de segundo grado. Y bueno, también tenemos que si g de x es una exponencial, entonces y sub p sería una constante por la exponencial. Si tenemos que g de x es seno o es coseno, en y sub p se propone que sea a coseno de 4x en este caso, más b seno de 4x. Entonces, cuando tenemos que g de x es seno o coseno, en la propuesta deben de ir las dos funciones, tanto coseno como seno. Bien, entonces nos podemos apoyar de esta tabla para proponer a y sub p.
Y bueno, ahí podemos encontrar más ejemplos en la tabla de cómo, de que si sabemos que g de x es de cierta forma, entonces cómo debo de proponer a y sub p. Bien, y entonces vamos a ver algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la ecuación diferencial, segunda derivada de y, más 4 por la primera derivada de y, menos 2y igual a 2x cuadrada menos 3x más 6. Entonces primero resolvemos la ecuación diferencial homogénea asociada. Pasando a la ecuación auxiliar o característica, haciendo y igual a e a la rx. Entonces de la ecuación diferencial, segunda derivada de y más 4 por la primera derivada de y más 2y igual a 0. De ahí pasamos a la ecuación auxiliar o característica, que es r cuadrada más 4r menos 2 igual a 0. Y entonces esta ecuación de segundo grado la puedo resolver por la fórmula general. Entonces la resolvemos, tenemos r igual a menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 2. Y todo esto sobre 2 por 1. Entonces me queda menos 4 más menos raíz de 16 más 8 y todo sobre 2. Entonces nos queda menos 4 más menos raíz de 24 sobre 2. Y esto es igual a esto es igual a menos 4 más menos 2 raíz de 6. El 24 que está dentro de la raíz lo puedo factorizar como 4 por 6. 4 por 6 sería 24. Entonces, aquí me queda menos 4 más menos 2 raíz de 6 sobre 2. Y entonces separamos menos 4 entre 2 es menos 2. Más menos 2 raíz de 6 entre 2 queda raíz de 6. Y por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada es y sub c igual a c1 por e a la menos 2 menos raíz de 6 por x. Más e sub 2 por e a la menos 2 más raíz de 6 por x. Y bueno, ya tenemos entonces la solución de la homogénea. Ahora lo que sigue es proponer a y sub p. ¿Y cómo vamos a proponer a y sub p? Pues nos fijamos cómo es g de x. Tenemos que g de x es 2x cuadrada menos 3x más 6. Es decir, es un polinomio de segundo grado. Entonces, y sub p debe de ser también un polinomio de segundo grado. Y entonces proponemos que y sub p sea a por x cuadrada más b por x más c. Y ya que proponemos a y sub p de esta forma, lo que sigue es calcular la primera derivada y segunda derivada. Y sustituimos en la ecuación diferencial no homogénea para determinar los coeficientes a, b y c. Entonces tenemos y sub p es igual a por x cuadrada más b por x más c. Entonces su primera derivada es 2ax más b. Y la segunda derivada, pues sería simplemente 2a.
Ahora, sustituyendo en la ecuación diferencial no homogénea, se va a tener lo siguiente. Tenemos segunda derivada de y más 4 por la primera derivada de y, menos 2y igual a 2x cuadrada menos 3x más 6. Sustituimos la segunda derivada de y sub p, sería 2a. Luego es más 4 por la primera derivada de y sub p, que es 2ax más b. Luego es menos 2 por la función, que es ax cuadrada más bx más c. Y esto tiene que ser igual a 2x cuadrada menos 3x más 6. Bien, ahora quito los paréntesis, me queda entonces 2a. Aquí al multiplicar queda 8ax más 4b. Cuando multiplico de este lado me queda 2ax cuadrada menos 2bx menos 2c. Y esto tiene que ser igual a 2x cuadrada menos 3x más 6. Y ahora, agrupando términos semejantes de acuerdo a las potencias de x, se tiene 2a por x cuadrada más 8a menos 2b por x más 2a más 4b menos 12 igual a 2x cuadrada menos 3x más 6. Y ahora, igualando coeficiente a coeficiente, llegamos al siguiente sistema. Entonces, tenemos coeficiente de x cuadrada, que sería menos 2a, igual a coeficiente de x cuadrada del lado derecho de la igualdad, que es 2. Entonces, tenemos que menos 2a es igual a 2. Luego, el coeficiente de x del lado izquierdo es 8a menos 2b. 8a menos 2b. Y del lado derecho nos queda menos 3. 8a menos 2b igual a menos 3. Luego, el término constante 2a más 4b menos 2c, que es este, es igual a 6. Es igual a 6. Bien. Entonces tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que son A, B y C. Lo resolvemos por cualquier método. En este caso es muy fácil resolverlo. De la primera ecuación despejo A y queda que A es igual a 2 entre menos 2. Es decir, A es igual a menos 1. Entonces ya tenemos el valor de A. Ese valor de A lo puedo sustituir en la segunda ecuación y obtener el valor de B. Entonces queda que A es menos 1, queda aquí menos 8. Ese menos 8 lo paso del otro lado y queda como más 8. 8 menos 3 queda 5. Queda 5 y luego el menos 2 pasa dividiendo y entonces nos queda menos 5 medios. Entonces hasta ahí ya tengo A y B, sustituimos en la tercera ecuación y obtenemos el valor de C. Entonces tenemos que es 2A, que sería 2 por menos 1 es menos 2, luego más 4B, 4 por menos 2, menos 5 medios, quedaría menos 10. Menos 10 menos 1 que teníamos al inicio son menos 11. Menos 11 menos 11.
No era menos 2 acá, ajá. Era menos 2, menos 10, nos quedaría menos 12. Menos 12 lo pasamos del otro lado como más 12 y queda 6 más 12, 18. Y luego el menos 2 pasa dividiendo, tenemos 18 entre menos 2, nos queda menos 9. Y ya tengo ahí los coeficientes A, B y C. Lo que sigue es sustituirlos en y sub p. Tengo que y sub p es ax cuadrada más bx más c. Al sustituir, quedaría y sub p igual a menos x cuadrada menos 5 medios de x menos 9. Entonces nos queda esto, y sub p es igual a menos x cuadrada menos 5 medios de x menos 9. Y entonces la solución general, que es y igual a y sub c más y sub p, queda como y igual a c1 por e a la menos 2 menos raíz de 6, esto por x, más e sub 2 por e a la menos 2 más raíz de 6, esto por x, menos x cuadrada, menos 5 medios de x, menos 9. Entonces así obtengo la solución general de la no homogénea. ¿Sí está claro? Nada más una duda, profe. Uh-huh. Lo derivó 2 veces porque en y marcaba hasta la segunda derivada, ¿verdad? Así es. Sí, el y sub p se deriva 2 veces porque tenemos aquí en la ecuación diferencial hasta la segunda derivada. ¿Más dudas? No, profe. Bien, entonces, ¿en qué consiste el método de coeficientes indeterminados? Consiste en proponer a y sub p de acuerdo a cómo es g de x. Después de proponer a y sub p, lo que se hace es calcular las derivadas necesarias y sustituir en la ecuación diferencial. Luego, simplificar y agrupar términos. Después, igualar coeficiente a coeficiente. Y así llegar a un sistema de ecuaciones lineales. Que al resolverlo, pues ya se obtienen los coeficientes de la función y sub p. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial, que es la segunda derivada de y menos la derivada de y más y igual a 2 por el seno de 3x. Entonces, primero resolvemos la ecuación diferencial homogénea asociada pasando a la ecuación auxiliar o característica haciendo y igual a e a la rx. Entonces tenemos la ecuación diferencial segunda derivada de y menos la derivada de y más y igual a 0. De donde la ecuación auxiliar queda como r cuadrada menos r más 1 igual a 0. Y esta ecuación auxiliar la puedo resolver, por ejemplo, con la fórmula general. R igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por 1 sobre 2 por 1. Queda entonces 1 más menos raíz de 1 menos 4 sobre 2. Y esto es igual a 1 más menos raíz de menos 3 sobre 2.
de donde tenemos 1 más menos raíz de 3 por i, y esto sobre 2. Y entonces al separar nos queda 1/2 más menos raíz de 3 sobre 2 por i. Ahora me fijo, como este es un complejo, me fijo cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Tenemos que alfa es igual a 1/2, que es la parte real, y beta es igual a raíz de 3 sobre 2, que es la parte imaginaria. Entonces tengo parte real, parte imaginaria. Utilizamos el tercer caso para proponer la solución general, y tenemos entonces que la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada es y sub c igual a C1 por e a la 1/2 de x por coseno de raíz de 3 sobre 2 por x, más c sub 2 por e a la 1/2 de x por el seno de raíz de 3 sobre 2 por x. Entonces así queda la solución de la homogénea. Ahora vamos a obtener la solución particular de la no homogénea. Y vamos a proponer a y sub p de acuerdo a cómo es g de x. Y podemos notar que g de x es 2 por el seno de 3x. Entonces debo de proponer a y sub p como a que multiplica a coseno de 3x más b que multiplica al seno de 3x. Entonces se propone a y sub p como a coseno de 3x más b seno de 3x. Después calculamos la primera y segunda derivada y sustituimos en la ecuación diferencial no homogénea para determinar los coeficientes, en este caso, a y b. Entonces tenemos que y sub p es igual a coseno de 3x más b seno de 3x. Y luego tenemos la primera derivada de y sub p, que sería 3a seno de 3x más 3b coseno de 3x. Y la segunda derivada de y sub p es igual a menos 9a coseno de 3x menos 9b seno de 3x. Y sustituyendo en la ecuación diferencial no homogénea, se tiene lo siguiente. Esta es la ecuación segunda derivada de y menos la primera derivada de y más y igual a 2 seno de 3x. Entonces sustituimos la segunda derivada de y es menos 9a coseno de 3x menos 9b seno de 3x. Eso es lo que colocamos aquí en lugar de la segunda derivada. Luego la primera derivada sería menos la primera derivada, que es 3a por el seno de x más 3b coseno de 3x. Después es más la función que es a coseno de 3x más b seno de 3x. Y esto lo tengo que igualar a 2 por el seno de 3x. Luego agrupo términos semejantes. Como verán, tenemos algunos términos que contienen a coseno de 3x y otros que contienen a seno de 3x. Iniciamos con coseno de 3x. A coseno de 3x. Quien contiene a este término con coseno de 3x es menos 9a menos 3b menos 9a
menos 9A menos 3B más A. Son los tres que contienen a coseno. Y entonces tengo menos 9A más A, queda menos 8A menos 3B. Entonces tengo menos 8A menos 3B por coseno de 3X. Y luego los términos que contienen a seno de 3X o que lo multiplican son menos 9B más 3A más B. Entonces era menos 9B más 3A más B. Entonces tenemos el 3A, que ese no lo puedo simplificar, y el menos 9B con B, lo simplifico y queda menos 8B, que es este término, menos 8B por el seno de 3X. Y ahora igualamos coeficiente a coeficiente. Coeficiente de coseno de 3X del lado izquierdo es menos 8A menos 3B. Del lado derecho, como no aparece coseno, significa que hay 0 coseno de 3X. Entonces su coeficiente es 0 y por lo tanto nos queda menos 8A menos 3B igual a 0. Luego tenemos el coeficiente de seno, es 3A menos 8B, 3A menos 8B, que debe de ser igual a el coeficiente de seno, que sería 2. Entonces ya tengo mi sistema, menos 8A menos 3B igual a 0, 3A menos 8B igual a 2. Lo resuelvo por cualquier método. Y al resolverlo obtenemos lo siguiente, que A es igual a 6 sobre 73 y que B es igual a menos 16 sobre 73. Entonces de esta manera obtenemos los coeficientes y entonces sustituyendo los valores de A y B en Y sub P, se tiene que Y sub P es 6 sobre 73 por coseno de 3X menos 16 sobre 73 por el seno de 3X y la solución general es Y sub C más Y sub P. Entonces nos queda Y igual a C1 por E a la 1 medio de X por el coseno de raíz de 3 sobre 2 por X, más C sub 2 por E a la 1 medio de X por el seno de raíz de 3 sobre 2 por X, más 6 sobre 73 por coseno de 3X, menos 16 sobre 73 por el seno de 3X. ¿Cómo ven el método? Profe, yo tengo una duda en la diapositiva anterior cuando saca el Y sub P. El 2, ese no lo toma, sea cualquier otro número no se va a tomar. Porque ahí, bueno, ya no lo tomo pues. Ese número me representa una constante. El 2 de G de X me representa una constante por el seno de 3X. Entonces, en la solución particular se pone constante por coseno más constante por seno. Este 2 sí está incluido aquí, en esta constante. Ah, ya. ¿Sí? No importa que tengas acá, por ejemplo, un 10, un menos 3, un 5. Como tienes aquí constantes, ese valor ya está considerado en la constante. Gracias, profe. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? En la Ajá. parte de abajo, en la de cuando iguala los coeficientes, ¿por qué uno es 0 y el otro es 2? ¿De dónde toma esos valores?
Del lado izquierdo tengo coseno multiplicando a unas constantes, seno multiplicando a otras constantes. Del lado derecho solo aparece seno que está multiplicado por el 2. Entonces significa que coseno está multiplicado por el 0. Como no aparece, entonces... Ajá, como no aparece, considero que hay 0 coseno. Entonces, cuando igualo coseno con coseno, del lado izquierdo tengo menos 8a menos 3b y del lado derecho tengo 0 cosenos. Entonces, por eso se iguala a 0. Luego, igualo el coeficiente de seno, que es 3a menos 8b, y como del lado derecho también tengo seno, lo igualo a el coeficiente. Entonces, quedaría 3a menos 8b igual a 2. Ah, ok, profe, sí, ¿Sí? entendí. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Parece que no, ¿verdad? Entonces veamos aquí otro ejemplo. Dice, resuelva la ecuación diferencial según la derivada de y menos 2 por la primera derivada de y menos 3y igual a 4x menos 5 más 6x por e a la 2x. Entonces vamos a resolverla por el mismo método. Primero resolvemos la homogénea asociada, que es la segunda derivada de y menos 2 por la primera derivada de y menos 3y igual a 0. Y para resolverla pasamos a la ecuación auxiliar o característica, que sería r cuadrada menos 2r menos 3 igual a 0. Esta ecuación r cuadrada menos 2r menos 3 igual a 0 la resolvemos factorizando como r menos 3 por r más 1. Y entonces tenemos r menos 3 igual a 0 o bien r más 1 igual a 0. Y despejando tenemos r igual a 3 o bien r igual a menos 1. Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada es y sub c igual a c1 por e a la 3x más c2 por e a la menos x. Bien, y ahora vamos a proponer la solución particular. Y para eso me voy a fijar la forma que tiene g de x. Podemos notar que g de x es igual a 4x menos 5 más 6x por e a la 2x. Y entonces tenemos que g de x está compuesta por la suma de dos funciones. Una es 4x menos 5 y otra función es 6x por e a la 2x. Y entonces, para la primera parte, para el 4x menos 5, se propone que y sub p sea ax más b. Para esta parte, 4x menos 5 nos queda ax más b. Luego, para la otra parte, tengo un polinomio de primer grado multiplicando a una exponencial. Entonces, se propone que la solución sea de esta forma. Una constante por x más d y esto multiplicando a e a la 2x. Y bueno, aquí notarán que es c por x más d y aquí nada más tenía 6x. Aunque aquí nada más esté 6x, debo de colocar aquí completo el polinomio de primer grado, que sería 6x más d. Y esto por e a la 2x.
Ya que propusimos lo que es y sub p, lo que sigue es calcular la primera y segunda derivada de y sub p. Y tenemos entonces que y sub p es ax más b más x más d por e a la 2x. Entonces, quitando paréntesis, esto me queda como ax más b más x por e a la 2x más d por e a la 2x. Y calculamos la primera derivada. La primera derivada, entonces derivamos la derivada de ax es a, la derivada de b, como es constante, sería 0. La derivada de c por x por e a la 2x se calcula con regla del producto. Derivamos primero a x, queda c por e a la 2x, que es este término. Luego es más 2cx por e a la 2x. Y ese término es este de acá. 12x por e a la 2x. Bien. Luego derivamos e a la 2x, nos queda 2 e a la 2x por d. Entonces tengo la primera derivada de y sub p, y lo que hice acá en esta parte fue agrupar algunos términos. El a lo dejo igual. Luego entre el segundo término y el cuarto término de la suma, saco factor común, que sería e a la 2x, que multiplica a c más 2d. Entonces tengo c más 2d que multiplica e a la 2x. Más 12 por x por e a la 2x. Este pasa igual. Entonces aquí nada más agrupé el segundo y el cuarto término. Y ahora calculamos la segunda derivada. Derivamos a, queda 0. La derivada de a es 0. Luego la derivada de c por e a la 2x queda 12 por e a la 2x. Luego derivo aquí con regla del producto, queda 12 por e a la 2x más, derivo acá, queda 2 por 2 son 4c por x por e a la 2x. Más la derivada de este término es 4d por e a la 2x. Que esta última, la segunda derivada, puedo factorizarla, puedo agrupar los términos. ¿Y qué términos serían? Ajá, aquí simplificamos. Tengo 2c más 2c, son 4c que multiplica a e a la 2x. Y lo mismo 4d que multiplica a e a la 2x. Entonces me queda 4c más 4d por e a la 2x. Más este término 4c por x por e a la 2x. Y sustituimos entonces en la ecuación diferencial no homogénea, que es la segunda derivada de y menos 2 por la primera derivada de y menos 3y igual a 4x menos 5 más 6x por e a la 2x. Sustituimos la segunda derivada, es 4c más 4d por e a la 2x más 4c por x por e a la 2x. Luego es menos 2 que multiplica a más c más 2d por e a la 2x más 12x por e a la 2x. Y luego es menos 3 veces la solución 3 por ax más b más cx por e a la 2x más d por e a la 2x.
Y todo esto lo igualo a 4x menos 5 más 6x por e a la 2x. Y ahora voy a tratar de simplificar términos. Pero para eso primero quito paréntesis. Me queda, o corchetes, me queda 4c más 4d por e a la 2x más 4cx por e a la 2x. Luego menos 2a. Luego menos 12 menos 4d por e a la 2x. Luego es menos 4cx por e a la 2x. Que sería este de aquí. Luego menos 3ax, luego menos 3b, luego menos 13x por e a la 2x, menos 3d por e a la 2x. Y esto igual a 4x menos 5 más 6x por e a la 2x. Luego ordenamos. Voy a poner el primer término que sería menos 3ax. Ya no hay más términos que multipliquen solo a x. Entonces sería el único. Luego voy a considerar las constantes. Las constantes son menos 2a menos 3b. Entonces las agrupo, queda menos 2a menos 3b. Luego más, ahora los términos que tienen a e a la 2x, que sería de aquí, esta parte y esta parte. Y este menos 3d. Entonces nos queda lo siguiente. Tengo 4c menos 2c, queda 2c. Luego 4d menos 4d se cancela y luego me queda menos 3d. Entonces tenemos 12 menos 3d por e a la 2x. Luego los términos que multiplican a x por e a la 2x, que es 4c menos 4c, se elimina y solo me queda menos 13 por x por e a la 2x. Solo queda este. Y esto es igual a 4x menos 5 más 6x por e a la 2x. Y ahora ya igualamos coeficiente a coeficiente. Coeficiente de x es menos 3a, coeficiente de x es 4. Término constante es menos 2a menos 3b, término constante es menos 5. Luego, coeficiente de e a la ax es 12 menos 3d. Del lado derecho no aparece sola la exponencial. Aparece, pero está multiplicada por x. Entonces, significa que sería 0 e a la 2x. Y finalmente tenemos menos 13x menos 3c, que es el coeficiente de x por e a la 2x, y lo voy a igualar a 6, que es el coeficiente de x por e a la 2x. Entonces el sistema nos queda 3a igual a menos 3a igual a 4, menos 2a menos 3b igual a menos 5, 12 menos 3d igual a 0, menos 13 igual a 6. Así nos va a quedar el sistema, que es menos 3a igual a 4, menos 2a menos 3b igual a menos 5, 12 menos 3d igual a 0, menos 13 igual a 6. Y resolvemos el sistema. Nuevamente es fácil. De la primera despejo a, queda a es igual a menos 4 tercios. De la última despejo a c y queda c igual a menos 2. Sería 6 entre menos 3, menos 2.
Luego sustituimos A en la segunda ecuación y despejamos a B. Nos queda que B es igual a 23 novenos. Y luego sustituimos C en la tercera ecuación y despejamos a D. Y D es igual a menos 4 tercios. Entonces, sustituyendo los valores de A, B, C y D en Y sub P, se tiene Y sub P es igual a menos 4 tercios de X más 23 novenos, más menos 2X menos 4 tercios de E a la 2X. Y por lo tanto, la solución general es Y igual a Y sub C más Y sub P. Esto es Y igual a C1 por E a la 3X más C2 por E a la menos X menos 4 tercios por X más 23 novenos más menos 2X menos 4 tercios que multiplican a E a la 2X. De donde, quitando paréntesis, me va a quedar Y igual a C1 por E a la 3X más C2 por E a la menos X menos 4 tercios de X más 23 novenos menos 2X por E a la 2X menos 4 tercios de E a la 2X. Y así me queda la solución general de la ecuación no homogénea. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, creo que sí, profe. El método está sencillo, sí es un poco laborioso, pero pues es álgebra nada más. Entonces van a resolver estos 3 ejercicios. Elijan uno, el que quieran. Resuélvanlo en lo que subo la presentación a la plataforma para que la puedan revisar. Profe, ¿cuál es el tema de esto? El tema, coeficientes indeterminados. ¿O a qué te refieres? No, sí, está bien a eso. Ya subí la presentación a la plataforma para que la revisen. Está en la carpeta materiales de clase, luego en la carpeta unidad 2 y es el tema 2. Sí, ¿Sí? profe. Sí. ¿Por qué se les hace 0? Porque se suman las 2A positivas y como tenemos 2A negativa también, se restan. Ajá, sí. Pero ¿por qué creen que ocurra eso?
No, la verdad no sé. Estamos proponiendo entonces que y sub p sea una constante por e a la x, pero si nos fijamos en y sub c, ya tenemos ahí en y sub c una constante por e a la x. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa y sub p es solución de la homogénea. Por eso, al sustituir, les da 0. Es decir, esa y sub p es una solución repetida. ¿Qué hacemos para que no se repita la solución? Se multiplica por X, ¿no? Se multiplica por X. Entonces, la propuesta es A por E a la X. Multiplicamos por X porque A por E a la X se repite en la solución de la homogénea. Pero si multiplico por X, me quedaría A por X por E a la X. Y si verificamos en Y sub C, también ese término se repite, porque es una constante por X por E a la X. Entonces, ¿qué debo de hacer? Se vuelve a repetir, ¿qué es lo que hago? Pues tengo que volver a multiplicar por otra X. Entonces, la Y sub P tiene que ser A por X cuadrada por E a la X. Y esa ya no se repite en la solución de la homogénea. En Y sub C ya no se repite. Entonces, háganlo con esta nueva propuesta, con A por X cuadrada por E a la X. Ok, profe, gracias. Bueno, pero lo terminan de tarea. Lo terminan de tarea y mañana checamos las dudas que tengan. Sí, está bien, profe. Sí, profe. Bien, por hoy sería todo y entonces nos vemos mañana. Adiós. Sí, profe, nos vemos Sí, en un profe. rato. Bueno, nos escuchamos. Siguiente De rato. veras, ya se me está olvidando.